México tiene himno, bandera, escudo y selección nacional. Lo que no tiene es un país. Tiene 9. 9 naciones encajadas a la fuerza dentro de un mapa que finge unidad desde 1821, pegadas con discursos patrios, telenovelas y un águila devorando una serpiente que nadie termina de saber qué simboliza. Un yucateco y un regiomontano comparten menos que un alemán y un austríaco. Un chiapaneco y un tijuanense viven en planetas distintos. Un oaxaqueño y un sinaloense a pesas se entienden cuando hablan. Y aún así, todos cantan el mismo himno con la mano en el pecho, fingiendo que son la misma cosa. Hoy te voy a contar los 9 Méxicos que existen de verdad, los que ningún libro de texto te quiso enseñar nunca. Empecemos por el sureste, porque ahí es donde la mentira se desmorona más rápido. El primer México es el México maya, y arranca con un detalle incómodo. Los aztecas, esos a los que te enseñaron en el colegio como dueños y señores de todo el territorio, jamás pisaron Yucatán. Nunca lo conquistaron, nunca pudieron. Cuando llegó Cortés en 1519, los mayas llevaban siglos haciendo su propia vida, con sus propios reinos, sus propias guerras y su propia idea de lo que era el mundo. Y esa desconexión, esa falta de origen común, sigue viva 500 años después como si el tiempo en la península fuera otra dimensión. Yucatán, Campeche y Quintana Roo forman un triángulo que se parece a México lo que un noruego se parece a un siciliano. La gente habla maya en el mercado, en la casa, entre amigos. No es un folclore reservado para festivales y postales turísticas. Es la lengua viva la que se usa para pedir tortillas, regañar a los hijos y maldecir al vecino. Hay pueblos enteros donde el español es el segundo idioma y donde el funcionario que llega del centro tiene que aprender a chapurrear maya si quiere que alguien le haga caso. Yucatán tiene himno propio. Se llama Yucatán y se canta en las escuelas. Sí, has oído bien. Una región de México tiene himno antes de tener provincia. La península se ha independizado 2 veces. 2. La primera en 1823, recién nacida la nación mexicana, cuando los yucatecos vieron que el centralismo del nuevo país les iba a salir caro y dijeron muy amablemente que preferían seguir solos. La segunda en 1841, durante la dictadura de Santa Anna, cuando proclamaron la República de Yucatán con bandera, gobierno y diplomacia incluida. Llegaron a pedirle ayuda militar a Estados Unidos y a Cuba. Volvieron al redil mexicano por puro agotamiento durante la Guerra de Castas. Es esa rebelión maya contra los blancos yucatecos que duró más de 50 años y que en algunos pueblos del interior nadie se atreve a dar oficialmente por terminada. La cocina yucateca no tiene nada que ver con el taco genérico que el resto del planeta cree que es México. Aquí se come cochinita pibil envuelta en hoja de plátano, panuchos rellenos de frijol, sopa de lima, salbutes, papazules. La salsa es de habanero, no de chipotle. La carne se cocina bajo tierra. El recado negro es tan oscuro como su nombre. Y si pides un taco al pastor en Mérida, el mesero te mira con la misma cara que pondría un parisino si le pidieras una baguette en McDonald's. El estereotipo del mexicano del norte, el del sombrero charro y el bigote, en Yucatán no existe. Aquí el sombrero es de panza de burro y se llama hippie. Las guayaberas vienen pulcramente planchadas y el calor no permite ni media exageración. Mérida vive obsesionada con declararse la ciudad más segura de México, lo cual es cierto, pero también es la forma elegante de decirle al resto del país que aquí no se vive como ustedes. Los yucatecos llaman guaches a los mexicanos del centro y el término no es cariñoso. Es la categoría sociocultural en la que cae todo el que no nació entre cenotes. Existe una superioridad moral palpable, sostenida por el hecho objetivo de que descienden de la civilización que inventó el cero, calculó eclipses con 3 siglos de antelación y construyó Chichén Itzá mientras los aztecas todavía discutían qué nombre ponerle a su lago. Si les preguntas qué son antes, mexicanos o yucatecos, la respuesta tarda lo que tarda en cerrarse la boca. Y luego está Quintana Roo, que es otra dimensión dentro de la misma dimensión. La Riviera Maya es un decorado construido para alemanes en bermudas y bodas de gringos borrachos. Cancún ni siquiera existía en 1970. Lo inventaron. Lo dibujaron en un mapa, plantaron hoteles y le metieron aeropuerto. Y a 30 kilómetros, tierra adentro, en pueblos sin asfaltar, hay familias mayas que sobreviven con lo que el mar y la milpa les den, mientras el turista paga $100 por un margarita helado en Playa del Carmen. Los del centro lo miran como si fuera un parque temático. Los yucatecos lo miran como si fuera el nuevo rico de la familia. Y los mayas del interior lo miran sin mirarlo, porque hace tiempo que aprendieron que mirar al norte no sirve para nada. Bajamos al segundo México, el sur profundo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Aquí la cosa se pone seria. Si Yucatán se siente otro país, el sur profundo se siente otro continente.
Oaxaca tiene 16 lenguas originarias reconocidas. 16. Más que países hay en Europa Central. El zapoteco, el tixteco, el mazateco, el chinanteco, el triqui, el mixe, el chontal, el guave, el cuicateco, el zoque, el chatino, el amuzgo, el ixcateco, el chocholteco, el tacuate y el nahua siguen vivos, hablados, peleados entre sí y completamente ignorados por la televisión nacional. La capital, Oaxaca de Juárez, opera como puente entre dos universos, el del Estado mexicano que pretende administrarlo todo y el de los pueblos originarios que llevan 3000 años haciendo su vida. Existen municipios oaxaqueños que se gobiernan por usos y costumbres, lo cual es la forma diplomática de decir que ahí la ley federal mexicana es una sugerencia. Eligen autoridades en asamblea, sin partidos, sin urnas, sin INE. Lo hacen levantando la mano y mirándose a los ojos como llevan haciendo desde antes de que existiera España. La Güelaguetza no es un festival turístico. Es un sistema económico de reciprocidad campesina que el gobierno disfrazó de espectáculo folclórico para que las cámaras tuvieran algo bonito que grabar en julio. La comida oaxaqueña tiene 7 moles distintos, tlayudas del tamaño de una rueda de bicicleta, chapulines tostados con limón y chile, mezcal de olla, quesillo que se deshebra como pelo de virgen y café de altura que en Estados Unidos venden a precio de oro. Chiapas es Oaxaca con más selva, más rabia y más historia reciente. En 1994, mientras México celebraba su entrada al primer mundo con la firma del Tlecán, un grupo de indígenas con pasamontañas tomó San Cristóbal de las Casas y le recordó al país que el sur seguía existiendo. El zapatismo no es un episodio cerrado. Hay caracoles autónomos, juntas de buen gobierno, escuelas zapatistas, sistemas de salud zapatistas y zonas donde el ejército mexicano entra muy poquito y muy despacio. 3 décadas después, el subcomandante sigue mandando comunicados desde la sierra y nadie se atreve a cerrar oficialmente el capítulo. Aquí conviven tzotziles, celtales, choles, tojolabales, lacandones, zoques y mames. Y cada uno tiene su propio idioma, su propio traje y su propia idea de quién es el enemigo histórico. San Cristóbal es turismo francés y catalán comprando textiles. Mientras a media hora en carretera hay comunidades donde el ingreso mensual no llega a lo que un turista gasta en una cena. La frontera con Guatemala es porosa, transitable y vivida como un trámite, no como una línea. Los chiapanecos del altiplano se sienten más cerca de Quetzaltenango que de la Ciudad de México, y tienen razón geográfica, cultural e histórica. Chiapas se incorporó a México por votación en 1824, después de pertenecer a la Capitanía General de Guatemala durante el virreinato. Es decir, Chiapas eligió ser mexicano, y hay días en los que parece que se arrepiente. Guerrero es el ingrediente más amargo del trío. Acapulco fue el resort más famoso del planeta en los años 50. Sinatra, Elizabeth Taylor, los Kennedy. Hoy es el escenario donde el narco se peleó la plaza a balazos en hoteles, donde turistas mexicanos siguen yendo por nostalgia y donde la palabra paraíso suena a chiste cruel. La Costa Chica de Guerrero tiene comunidades afromexicanas que el resto del país descubrió oficialmente en 2020, cuando un censo finalmente se acordó de preguntar. Ahí viven los descendientes de los esclavos africanos que llegaron por Acapulco en el siglo XVI, con su propia cultura, su propia música de chilena y un mestizaje que el discurso oficial nunca supo dónde meter. Tlapa, en la montaña, es zona Ñu Usabi, tierra mixteca, donde la gente migra a Estados Unidos saltándose el resto del país sin pisarlo. Para un guerrerense de la montaña, la Ciudad de México queda más lejos que Nueva York. Y ahora llegamos al tercer México, el central mestizo, el del altiplano, el que el mundo cree que es todo México. Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos. 27 millones de personas apretadas en una cuenca volcánica donde antes había un lago. Aquí está la herencia azteca. Sí, pero también el centralismo más asfixiante del continente. Desde Tenochtitlán se ha gobernado siempre, primero con calendario solar, luego con virrey, después con presidente, y siempre con el mismo desprecio hacia las periferias. El chilango es la figura que el resto del país adora odiar. Habla rápido, presume todo, se cree el ombligo del universo y si te descuidas te explica tu propia región con autoridad de antropólogo. La Ciudad de México es un monstruo encantador que devora todo lo que pisa. Tiene Polanco, que es Miami con tacos. Tiene Tepito, que es un país aparte donde la economía informal funciona mejor que el SAT. Tiene Coyoacán, donde Frida Kahlo sigue cobrando entradas 30 años después de muerta. Tiene Santa Fe, donde edificios de cristal conviven con asentamientos sin agua corriente.
Tiene metro, sismos, ajolotes, sobre ruedas, esquites con chile piquín y un acento que se filtra en todas las telenovelas como si fuera el acento neutro del idioma español, lo cual es una broma que el resto del país lleva décadas aguantando. Puebla es el otro polo del altiplano, conservador hasta la médula, católico hasta el tuétano, con más iglesias por metro cuadrado que cualquier otra ciudad del país. Aquí inventaron el mole poblano, los chiles en nogada con los 3 colores de la bandera, las cemitas y la chalupa. Aquí estuvo el ejército francés en 1862 y aquí se lo zumbaron, motivo por el cual el 5 de mayo se celebra en restaurantes mexicanos de Texas con más fervor que en el propio Puebla. La sociedad poblana tiene clases sociales tan rígidas que parecen castas virreinales con teléfono móvil. Y en la Sierra Norte conviven nahuas y totonacos que llevan siglos peleándose con los criollos del valle. Tlaxcala carga con la cruz histórica de haber sido la aliada de Cortés. 5 siglos después, en cualquier discusión con cualquier mexicano del centro, sale el tema. Tlaxcala se alió con los españoles porque odiaba a los aztecas, lo cual es perfectamente lógico desde la perspectiva de quien estaba siendo tributado y sacrificado, pero la historia oficial decidió que eran traidores. Hoy Tlaxcala es el estado más pequeño y el más tranquilo del país, con producción de pulque, con la Basílica de Ocotlán y con la fama injusta de un episodio que nunca eligió. Hidalgo aporta los pastes de origen galés, las pirámides de Tula, la cultura otomí y la ciudad minera de Pachuca. Morelos es la cuna de Zapata, el contramito que el centralismo siempre ha tenido que tragarse a la fuerza. Tierra y libertad no se gritó en el Zócalo, se gritó en Anenecuilco, y eso el chilango promedio prefiere no recordarlo. Cuarto México, el Bajío, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, partes de Jalisco y San Luis Potosí. Si pudieras meter Alemania, Suiza y un poquito de Texas en una licuadora, te saldría el Bajío. Industrial, productivo, conservador, católico, próspero, ordenado, con ciudades coloniales intactas y con una clase media que en el resto del país es prácticamente un mito urbano. Aquí estalló la independencia. Hidalgo dio el grito en Dolores, hoy Guanajuato, y todo lo que pasó después salió de aquí. Aquí estalló también la Guerra Cristera, esa rebelión católica armada contra el Estado anticlerical de los años 20 que se tragó vidas durante una década y que la historia oficial enterró bajo la alfombra. El Bajío es el México que reza, vota distinto y produce en cadena. San Miguel de Allende es donde los jubilados estadounidenses van a morir bien acompañados, comprando casas coloniales pintadas de rosa mexicano. Querétaro es la ciudad de moda para mudarse cuando la Ciudad de México se te hace insoportable, y por eso la han convertido en una sucursal del Polanco, con clima más templado. Guanajuato capital es callejones, momias, estudiantinas y un festival cervantino que es la única razón por la que medio país sabe quién fue Cervantes. León hace zapatos, Silao monta coches, Aguascalientes hace lo mismo pero más callado. San Luis Potosí está dividido en 4 zonas que ni siquiera entre ellas se entienden, con la Huasteca, al este que es prácticamente otro estado dentro del estado, con son huasteco, con Huapango y con un calor que derrite la lógica. Quinto México, el Tapatío y del Pacífico Centro, Jalisco como núcleo, con Colima, Nayarit y Michoacán alrededor. Este es el bloque que ha exportado al mundo todo lo que el mundo cree que es México. El tequila viene de aquí, el mariachi viene de aquí, el sombrero charro, los gritos, el grito en sí, la birria, las tortas ahogadas. Si pensaste en algo mexicano en los últimos 10 segundos, probablemente sea jalisciense. Guadalajara es la rival eterna de la Ciudad de México, la segunda ciudad del país que jamás se ha resignado a ser segunda, con un orgullo tapatío que oscila entre lo entrañable y lo insoportable según el día. La pronunciación arrastrada, el qué onda, estirado, el alargamiento vocal que parece cansancio pero es coquetería, todo eso es marca registrada del Altos de Jalisco. Antes de seguir, dale al like si llevas leyendo hasta aquí y te ha entrado curiosidad por saber cómo de fragmentado puede llegar a estar este país. Y si te interesa este tipo de mapas culturales, suscríbete, que vamos publicando uno por semana. Volvemos. Colima es el estado más pequeño, con un volcán activo que escupe ceniza cada 6 meses, un puerto que vive del comercio asiático y una identidad propia que el resto del Pacífico tiende a ignorar. Nayarit es Riviera Mexicana en miniatura, con los huicholes en la sierra haciendo arte sagrado con Shakira y peyote, y con playas que los californianos descubrieron antes que los propios mexicanos. Y luego Michoacán, que es el contrapunto oscuro de toda esta luz. Tierra purépecha, esos que jamás fueron conquistados por los aztecas, civilización metalúrgica que dominaba el cobre cuando el resto del altiplano seguía picando obsidiana. Pátzcuaro, Janitzio, Chinzunzan,
la Noche de Muertos que el mundo conoció gracias a Pixar. Y al mismo tiempo, Michoacán es tierra caliente, la familia, los caballeros templarios, las autodefensas y un grado de descomposición territorial que recuerda a Sicilia en los años 80. Aguacate exportado a Texas en camiones blindados, limón que vale más que petróleo, belleza y violencia conviviendo en el mismo valle. Sexto México, el del Golfo, Veracruz y Tabasco. Este México es caribeño, tropical, sensual, húmedo, ruidoso, marítimo. Mira a La Habana, no a Madrid. Mira a Nueva Orleans, no a Monterrey. Veracruz fue el puerto por donde entró todo lo que llegó a México durante 300 años, esclavos, africanos incluidos. La herencia africana en Veracruz es real y palpable, aunque el discurso oficial la haya mantenido subterránea durante generaciones. El son jarocho, con su arpa, su jarana y su requinto, mezcla raíces andaluzas, indígenas y bantúes en proporciones que ningún libro se atreve a despejar. El bambazo, el danzón en la plaza con señores y señoras moviéndose como si tuvieran rieles en los pies, los cafés del puerto que llevan abiertos desde antes de que existiera Estados Unidos. La comida veracruzana es marisco fresco, huachinango a la veracruzana, arroz a la tumbada, café de Coatepec, vainilla de Papantla y todo bañado por el calor pegajoso que convierte cualquier intento de elegancia en una broma sudada. Xalapa es la capital, ciudad universitaria con neblina perpetua, donde la mitad del estado va a estudiar y se queda atrapada por la lluvia y la cultura cafetera. Los huastecos del norte miran al Bajío. Los totonacos de Papantla viven entre la vainilla y los voladores que cuelgan de un palo de 30 metros. Los del sur son ya prácticamente tabasqueños. Tabasco es el petróleo, los pantanos, el calor que se come la respiración. Aquí nació Andrés Manuel López Obrador, y entender Tabasco es entender por qué su política funcionó como funcionó. Es la tierra donde los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, tallaron cabezas colosales de basalto con rasgos que llevan 2 siglos generando debates antropológicos. Villahermosa es petróleo, plátano y cacao. Aquí se inventó el chocolate como bebida, y desde aquí se exportó al mundo, lo cual el mundo agradece comiendo barras suizas y belgas mientras ignora que el grano salió de aquí. La identidad tabasqueña es de mar interior, de río Grijalba, de pejelagarto al ajillo y de un acento cantado que cualquier mexicano del altiplano reconoce a la primera sílaba. Séptimo México, el norte industrial, Nuevo León, Coahuila, parte de Tamaulipas, capital invisible Monterrey. Aquí choca todo lo que el mundo cree saber de México. Los regios se sienten más tejanos que mexicanos, y no es una metáfora. Monterrey tiene rascacielos, autopistas, malls, ingenieros, fábricas de cemento, cervecerías centenarias y un TEC que produce más empresarios per cápita que casi cualquier universidad del continente. La cultura del trabajo regiomontana es protestante en espíritu aunque sea católica en domingo, con una ética del esfuerzo, del ahorro y de la productividad que el resto del país considera entre admirable y patológica. El acento es seco, recortado, sin las melodías del centro ni los alargamientos del Pacífico. Se dice, ¿qué onda, compa?, con la velocidad de quien tiene cosas más importantes que hacer. El chiste recurrente es que Monterrey debería ser otro país, y dentro del propio Monterrey hay quien lo dice en serio. Pagan impuestos al centro y los ven irse a Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y eso genera una rabia fiscal que cualquier alemán entendería al primer intento. Coahuila aporta los desiertos, las minas de carbón, Saltillo con su zarape histórico, Parras con sus viñedos coloniales que producen vino antes que en California. La frontera con Texas es vivida con familiaridad casi doméstica. Familias enteras se mueven de un lado a otro como si la línea fuera un trámite. La cocina norteña es carne asada los domingos, ritual sagrado, machaca, cabrito al pastor con su sangrita, harina en lugar de maíz, las tortillas grandes como cubrecamas. Aquí el mariachi suena a folclore importado del sur. Aquí lo que se baila es polka, redoba, chotis, herencias del siglo XIX cuando llegaron los inmigrantes alemanes y checos al norte mexicano y dejaron acordeón y tuba para siempre. El narco existe, claro, especialmente en Tamaulipas, pero la identidad cultural se construye contra él, no con él. Monterrey se autoadministra una superioridad económica que el resto del país tolera porque no le queda otra. Octavo México, el norte bravo o norteño ranchero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Zacatecas. Aquí entramos en el desierto, en el rancho, en la sierra, en los corridos y, queramos o no, en el universo del narco como fenómeno cultural antes que criminal. Sinaloa es la tierra del cártel, sí, pero también es la cuna del corrido tumbado, del Chalino Sánchez como mártir musical, de Peso Pluma como exportación global, de la tambora, de los chilorios y de un orgullo regional que ni admite ni niega, simplemente vive. Culiacán es una ciudad rara,
con catedrales y palacios narco y una gastronomía marinera de primer nivel. Mazatlán es pacífico con malecón, con carnaval y con el atardecer más fotografiado del país. Chihuahua es desierto y sierra, el estado más grande del país, con ciudades industriales en el llano y comunidades rarámuri en la Sierra Tarahumara, que corren ultramaratones descalzos por barrancas más profundas que el Gran Cañón. Ciudad Juárez fue durante años el laboratorio del horror, con el feminicidio como síntoma y el narco como contexto. Hoy se ha estabilizado relativamente, pero la cicatriz no se borra. La cultura norteña come burritos enormes, carne seca, chile colorado y bebe sotol, que es como mezcal pero más áspero. Sonora es ganadería, sandías, bacanora, frontera con Arizona, los yaquis que pelearon contra Porfirio Díaz, los seris en la costa y un acento norteño limpio que se exporta al cine. Durango es paisaje de western, donde los productores de Hollywood filmaron durante décadas porque salía más barato que Arizona. Zacatecas es minería colonial, cerros plateados y la Quemada como ruina arqueológica que nadie sabe muy bien a quién pertenece. El Corrido es el periódico del norte. Cuenta lo que pasa, quién mandó matar a quién, qué cargamento llegó, qué jefe cayó, y lo cuenta con acordeón y bajo sexto. La narcocultura ha producido estética, vestimenta, gramática, vocabulario y geografía mental. No la inventaron los cárteles, la moldearon. Hay quien la glorifica, hay quien la odia, y casi nadie del norte puede ignorarla porque atraviesa familias, pueblos y carreteras enteras. Tratar al norte ranchero solo como zona de violencia sería como tratar a Andalucía solo como zona turística. Hay una densidad cultural que ni se rinde ni se justifica. Noveno y último México, el fronterizo. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Nogales, Piedras Negras. La franja entera que se pega a Estados Unidos como una costura que aprieta. Esto ya no es norte industrial ni norte bravo. Es otra cosa, es la línea, y la línea es un país en sí mismo. Aquí se habla Spanglish sin pedir perdón. Se cobra en dólares y en pesos según convenga, se vive con un pie en cada país y con el corazón sin decidirse. Tijuana tuvo durante décadas el cliché del lugar al que los marines de San Diego iban a emborracharse. Y aunque eso sigue pasando, también pasa que Tijuana ha producido una de las escenas gastronómicas más interesantes del país. Con Bahamed fusionando mariscos del Pacífico, vino del Valle de Guadalupe y técnica internacional. Vino, sí, vino mexicano que compite con el chileno y el argentino. Mexicali es el desierto absoluto, 45 grados de junio a septiembre, comida china porque la comunidad cantonesa llegó a construir el ferrocarril hace más de un siglo y se quedó. Hay más chifas en Mexicali que en muchas ciudades chinas medianas. Ciudad Juárez es el contrapunto industrial, con maquiladoras que ensamblan electrónica y autopartes para Estados Unidos, con miles de trabajadores cruzando todos los días, y con una memoria oscura que la ciudad sigue procesando. Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo viven entre el narco fronterizo y el comercio internacional, con la frontera tamaulipeca convertida en uno de los pasos más violentos y simultáneamente más comerciales del planeta. Por aquí pasa la mitad del comercio entre México y Estados Unidos. Por aquí también pasa lo que no pasa por aduanas. La cultura chicana es de ida y vuelta. Hay deportados que llevan 30 años viviendo en Los Ángeles y a los que regresan a Tijuana sin hablar bien el español, sin familia en México, sin nada. Existen como una categoría humana propia, ni de aquí ni de allá. Hay corridos en inglés, hay graffiti bilingüe, hay barrios donde la moneda funcional es el dólar aunque el supermercado sea mexicano. Hay tacos de carne asada que se venden en stands hasta las 3 de la madrugada, porque los del otro lado vienen cruzando para comer barato. La frontera tiene su propia lógica, su propio tiempo, su propio idioma. Si le preguntas a un fronterizo de qué país se siente, te va a contestar con una pausa larga y una sonrisa, porque la respuesta honesta es complicada. Y ahora deja que cosa todo esto con el hilo que sostiene la tesis desde el principio. Los aztecas nunca dominaron Yucatán, ni Michoacán, ni el norte chichimeca. La idea de un México prehispánico unificado es un mito que la SEP repite porque queda bonito en los libros. El virreinato administró estas tierras en provincias autónomas que se gobernaban por separado durante 300 años, con realidades agrarias, demográficas y económicas que jamás se parecieron. La independencia fue un proyecto criollo nacido en el Bajío que el sur indígena vivió como cambio de patrón y el norte vivió como una abstracción lejana que nadie había pedido. La revolución no fue una, fueron varias. Zapata peleaba por tierras en Morelos, Villa peleaba por dignidad en Chihuahua, Carranza maniobraba desde Coahuila, Obregón calculaba desde Sonora. Cada uno con su propia idea de país, cada uno con su propia base regional,
cada uno enemigo de los otros tres antes que del enemigo común. Y el México moderno, el del PRI primero y los cárteles después, no borró esas diferencias, las cristalizó, las institucionalizó. Cada región aprendió a negociar con el centro de forma distinta, y el centro aprendió a fingir que todo era lo mismo. La Virgen de Guadalupe opera distinto en cada uno de los 9 Méxicos. En el Bajío es militante, en el sur es sincrética con deidades prehispánicas, en el norte coexiste con el evangelismo creciente, en la frontera comparte altar con la Santa Muerte. La cocina cambia tan radicalmente entre Yucatán y Sonora que parecen 2 países alimentados por planetas distintos. El narco golpea Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, pero apenas roza Yucatán y Aguascalientes. La relación con Estados Unidos es vecindad cotidiana para el regio, condición existencial para el tijuanense, abstracción remota para el chiapaneco. Si Yucatán fuera independiente, sería una nación caribeño-maya con turismo de lujo, lengua propia y vínculos con Belice. Si Nuevo León fuera independiente, sería una potencia industrial sudamericana, exportadora, con peso financiero propio. Si Sinaloa fuera independiente, bueno, sería un narcoestado con problemas evidentes, pero con una cultura musical que el mundo seguiría consumiendo. Si Ciudad de México fuera independiente, sería una metrópoli latinoamericana al nivel de Buenos Aires o Sao Paulo. Y si Chiapas fuera independiente, sería probablemente una república zapatista que el resto del mundo no sabría muy bien cómo clasificar. La pregunta no es si tendría sentido. La pregunta es si ya pasó hace tiempo sin que nadie firmara el papel. Y entonces te das cuenta de que México sigue cantando un himno común porque alguien tiene que cantarlo, no porque crean del todo en la letra. 9 países metidos en un mapa, repartidos en lenguas, comidas, climas, jerarquías, virgencitas, corridos, rencores antiguos y deudas que nadie cobra del todo. Un yucateco te explicaría que él es maya antes que nada. Un regio te diría que Monterrey va por libre y siempre fue por libre. Un chiapaneco te contaría que su comunidad ya se gobierna sola desde hace tiempo. Un tijuanense se reiría de la pregunta y miraría hacia el otro lado de la línea. Y todos, sin excepción, seguirían diciendo que son mexicanos. Quizás esa es la única cosa que de verdad los une, la costumbre tozuda de fingir que lo son.